Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Y para hoy nos corresponde 2 de Samuel, el capítulo 5. Y nuestro tema de hoy, ¿cómo avanzar? A lo largo de nuestra vida siempre tenemos diferentes circunstancias, diferentes planes y proyectos en los cuales nos gustaría que avanzaran de la mejor manera, que lográramos tener esos resultados que todos anhelamos. En ocasiones vemos que no es posible, que se presentan obstáculos, que se presentan circunstancias negativas que impiden que avancemos. Pero vamos a ver en este capítulo algunas características especiales que facilitarán ese avanzar a lo largo de nuestra vida. Vamos a aprender del rey David. ¿Cómo hizo él de ser un pastor, de ser un joven que cuidaba sus ovejas, para llegar después a convertirse en ese rey de todo Israel? ¿Cómo avanzó él en ese proceso? Primero, entonces, debe entender que todo tiene una recompensa. Veamos qué dice en el versículo 2. Aún así, aún Saúl era nuestro rey. Su majestad era el que nos dirigía en batalla, el que traía al pueblo a la guerra. El mismo Señor le dijo a su majestad: serás el pastor de mi pueblo Israel y reinarás sobre él. La actitud depende entonces si avanzamos o no. En el caso de David sabía perfectamente que tarde o temprano recibiría esa recompensa. Él era ungido como rey desde mucho antes. Sin embargo, aún no había sido nombrado, no tenía ese título. Pero su actitud y su comportamiento eran la de un rey. Desde antes de ser nombrado rey, él era el que se encargaba de sacar al pueblo a las batallas, él era el que peleaba esas batallas. Nos dice entonces en este versículo a cada uno de nosotros: muchas veces nosotros pretendemos avanzar, pero esperamos tener un título, esperamos que alguien nos reconozca, esperamos que sea alguien que tal vez nos motive, cuando somos nosotros los que debemos motivar a las demás personas. Somos nosotros los que debemos cumplir o realizar diferentes trabajos. No importa que no tengamos el título, no importa que nadie nos haya dado ese reconocimiento. Debemos hacerlo porque nos guste hacerlo, debemos hacerlo porque queremos que las cosas avancen en nuestra vida y en los demás. Pero también debemos estar seguros que tarde o temprano recibiremos esa recompensa, que tarde o temprano recibiremos ese reconocimiento. Tal vez no en el momento en el que estamos desarrollando las actividades, pero sí más adelante lograremos recibir ese reconocimiento y esa recompensa. Segundo, es necesario asumir un compromiso. Veamos qué dice en el versículo 3. Así que todos los líderes de Israel se reunieron con el rey David en Hebrón. Allí el rey David hizo un pacto con ellos ante el Señor. Luego los líderes lo consagraron rey de Israel. David asumió entonces el compromiso de ser rey en el momento en que el pueblo lo nombró. Pero su compromiso estaba desde mucho antes. Si recordamos, David, como nos decía en el versículo anterior, David era el que se encargaba de llevar al pueblo a las batallas, David era el que sacaba la cara por el pueblo, David era el que se enfrentaba a gigantes por defender al pueblo de Israel. Vemos que entonces David asumió un compromiso desde un principio, desde mucho antes. Ahora lo estaba haciendo público ante el resto del pueblo. Sin embargo, su compromiso era más que de palabras, su compromiso era más que de firmar tal vez un contrato, su compromiso era de corazón, un compromiso que él asumió desde muchísimo antes, desde que era tan solo un joven pastor de ovejas. Entonces vemos que el compromiso que nosotros asumimos frente a alguna circunstancia debemos hacerlo de corazón, debemos hacerlo por amor, no solamente porque alguien nos vea, no solamente por quedar bien ante las demás personas, sino que debemos hacerlo realmente porque nace de nuestro corazón y siempre queremos no solamente avanzar nosotros, sino también llevar a otros a que puedan avanzar a lo largo de su vida. Ese es el ejemplo que David nos daba. Asumió un compromiso, aún desde antes de ser llamado rey, aún desde antes de ser nombrado rey. Y es lo que Dios nos motiva en esta mañana. Queremos avanzar en nuestra vida, queremos avanzar en nuestros proyectos, queremos avanzar en nuestro trabajo. Seamos personas comprometidas, seamos personas con una actitud de compromiso, con una actitud de amor, de vocación,
de gozo frente a todo eso que desarrollamos en el día a día. Tercero, debemos empezar poco a poco. Versículo 5. Reinó sobre Judá durante 7 años y 6 meses en Hebrón, y reinó sobre Israel y Judá durante 33 años en Jerusalén. Vemos aquí entonces la actitud de David, una actitud humilde, una actitud capaz de enfrentarse a las situaciones de la vida de manera secuencial, poco a poco. Inicialmente comenzó siendo un pastor de ovejas, posteriormente se enfrentaba a gigantes, tomó el liderato de un pueblo de personas amargadas, de un pueblo de personas que estaban endeudadas, enfermos. Todos aquellos que estaban en la cueva de Adulam no eran tal vez aptos para formar un ejército. Sin embargo, David logró hacer de ellos esos guerreros temibles. Más adelante se convirtió en rey, pero no en rey de todo Israel como se pensaba, sino simplemente en el rey de Judá. Simplemente una pequeña parcela logró reinar, para posteriormente ser nombrado después, como dice, el rey de todo Israel. Vemos entonces que David tuvo que ir avanzando poco a poco. El avanzar no llega de la noche a la mañana, el resultado no va a llegar de la noche a la mañana, todo es un proceso. Es necesario ir poco a poco, pero es necesario tener una actitud humilde, una actitud de compromiso, pero también de humildad para poder aceptar esos roles que a lo largo de la vida se van a ir presentando. David era muy consciente de eso, él sabía que tenía que llegar a ser rey, él sabía que Dios le había prometido ser el rey de Israel, sin embargo no tenía afán, sin embargo no se las daba ni se creía importante, él simplemente vivía su proceso poco a poco. Lo disfrutaba, se comprometía con él y dejaba también grande ejemplo ante el resto de las personas. Debemos saber entonces que todo es un proceso en nuestra vida, ese emprendimiento, ese negocio que estamos sacando, no va a brillar de la noche a la mañana. Todo requiere un proceso y necesitamos ser personas humildes e inteligentes para poderlo aceptar. Cuarto, no escuchar palabras necias. Veamos qué dice versículos 6 y 7. El rey y sus soldados atacaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Los jebuseos le dijeron a David: no entrarás a nuestra ciudad, hasta los ciegos y los cojos te detendrán. Le decían, porque creían que David no podría entrar en la ciudad. Pero David logró tomar la fuerte de Sión, el cual es actualmente la ciudad de David. Muchas personas no están de acuerdo cuando nosotros pretendemos avanzar. Habrán muchos que se levantarán como obstáculos, habrán muchos que se levantarán en nuestra contra, con palabras necias, tal cual como lo hacía aquel rey. ¿Qué le decía a David? Le decía a David: tú no eres capaz, tú no sirves para ser rey. Si hasta los cojos, hasta los ciegos te van a matar, si hasta los cojos, hasta los ciegos van a impedir que tú entres. Mucha gente a lo largo de nuestra vida están así, diciendo palabras necias, palabras que simplemente nos hacen sentir incómodos o nos hacen sentir menospreciados. Nos dicen que no somos capaces. Desde muy pequeños a los niños muchas veces se les dice que no pueden hacer las cosas, que no sirven para eso, que tal vez son unos tontos. Y nosotros también, aún ya de grandes, aceptamos esas palabras para nosotros y creemos realmente que eso es verdad. Y hemos dejado de hacer muchas cosas, hemos dejado de avanzar simplemente por prestar oídos a palabras necias de personas que solamente querían dañarnos. David, en cambio, no prestó oídos a esas palabras necias. Por el contrario, dice que él se armó de valor y cumplió su objetivo. Entre más cosas necias le decían, él más se esforzaba. Si recordamos la pelea con el gigante, con Goliat, Goliat le decía: ¿qué vienes a mí con palos, ni que fuera un perro? Pero David sabía cómo responder a ello. David entendía que esas palabras no tendrían poder en su vida. David decía: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no permitía que nadie los menospreciara, porque él sabía perfectamente quién era. Él sabía que era un hijo de Dios. Él sabía que tenía el respaldo de Dios, que tal vez estaba pasando circunstancias distintas o que tal vez estaba en el lado distinto o en la cara distinta de la moneda, pero que pronto él saldría victorioso. Acá este rey le dice: ni los cojos ni los ciegos te pueden, no vas a poder ni siquiera con los cojos ni los ciegos. David sabía perfectamente que sí podía hacerlo.
Ya se había enfrentado de pastor a lobos, a osos, a leones, más adelante a gigantes, a multitudes de naciones. Sabía perfectamente que podría enfrentarse a ese pueblo. No dejemos entonces que las palabras necias de otras personas hagan daño a nuestro corazón. No dejemos que otras personas, tal vez llevados por la envidia, llevados tal vez por la incredulidad, llevados tal vez por el desánimo, hagan desfallecer nuestros planes o nuestros proyectos. ¿Cómo avanzar es nuestro tema? Entonces debemos hacer oídos sordos a esas palabras necias. Por el contrario, escuchar palabras que vengan de bendición, palabras de personas que quieran y que aporten cosas positivas a nuestra vida. Quinto, debemos saber que Dios es el que nos fortalece y el que nos da importancia. Veamos versículos del 10 al 12. David se fortalecía más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Y Riam, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedros y carpinteros y canteros para construirle una casa. David se dio cuenta que realmente el Señor lo había puesto como rey de Israel y que había hecho que su reino fuera importante por consideración a su pueblo Israel. Vemos entonces que tal vez para las personas muchas veces nosotros no somos importantes, que tal vez habrá mucha gente que se pone en contra de nuestros proyectos o en contra de nuestra propia esencia, que no están de acuerdo, que no les gusta, que dicen cosas, que actúan de manera insensata con tal de vernos mal. Sin embargo, debemos saber y confiar en que es Dios el que nos da la fortaleza, que es Dios el que nos hace importantes. Dice que David se fortalecía en el Señor. ¿Cómo era entonces la fortaleza de David? Simplemente confiando y creyendo en Jehová. Más adelante dice que él ya empezó a ser reconocido como rey. Ya hubo personas que quisieron realizarle una casa, porque tal vez para las demás personas seremos insignificantes, pero para Dios somos importantes. Es Él el que nos da importancia y lo vemos reflejado en estos versículos de la historia de David. Al principio tal vez menospreciaban a David porque era un niño, menospreciaban a David porque era un simple guerrero, menospreciaban a David simplemente porque era el pequeño rey de Judá. Tal vez tuvo que vivir a lo largo de su vida el desprecio de mucha gente. Sin embargo, David se fortalecía cada vez más. Ese desprecio que algunos le mostraban hacía que David se hiciera cada vez más y más fuerte. Y es lo que vemos ahora. David ahora podía cosechar todos esos frutos que en un momento sembró. Ahora él era el rey y pasaría a vivir y a disfrutar como tal. Porque Dios nos da la importancia. Servirle al Señor no es en vano. Muchos nos dicen tal vez, no, mira, porque eres cristiano, mira que vives así o mira vives así. Nosotros sabemos que con Dios todo es un proceso y que poco a poco nuestra vida va a cambiar, que vamos a ir avanzando y después podremos disfrutar ese gozo que Dios nos ofrece y la importancia que Él mismo nos da. Por último, debemos saber que es importante siempre consultar a Dios y obedecerle. Veamos en el versículo 19 y el 25. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo pelear contra los filisteos? ¿Cuento contigo para derrotarlos? El Señor le dijo, sí, cuenta conmigo. Y el versículo 25, David obedeció al Señor y derrotó a los filisteos. Los persiguió y los mató por el camino desde Gabaón hasta Geser. David entonces era una persona obediente a Dios y nada hacía sin la autorización de Dios. Eso le permitió a él llegar a avanzar y llegar a ser ese gran rey. Si él tal vez hubiese sido necio, desobediente o insensato, no habría podido avanzar. Es importante consultar a Dios, es importante confiar en nuestro Señor. Dios sabemos que está con nosotros y que nos brinda todo lo mejor para que seamos felices, para que podamos avanzar en nuestra vida en las diferentes áreas. Pero muchas veces Él nos da las pautas, Él nos da las normas, Él nos da las herramientas para poder hacerlo, pero somos necios y no obedecemos. Entonces no es solamente preguntarle a Dios, sino también aprender a obedecerlo. A veces le decimos a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, pero cuando Dios la hace, nos enojamos, nos molestamos y lloramos y nos sentimos tristes o desolados. No, si le estamos pidiendo a Dios que haga su voluntad es porque confiamos en Él y porque sabemos que esa voluntad de Él
es lo mejor para nosotros. Tal vez la voluntad de Dios es distinta a la voluntad nuestra. Tal vez lo que ha pasado a lo largo de nuestra vida nos duele y no quisiéramos que eso hubiese pasado. Pero es lo que Dios así ha determinado, porque sabe que es lo conveniente para nosotros. Por eso entonces debemos aprender no solamente a pedir que se haga la voluntad de Dios, no solamente a consultarle, sino también a obedecerlo, a sujetarnos a Él. Y ese consultar a Dios es preguntarle, como decimos, de una manera humilde, dispuestos a aceptar la respuesta que Él tenga. A diferencia de lo que muchos hacemos, muchos tal vez le exigimos. Y entonces no le preguntamos a Dios de buena manera, sino que lo que hacemos es llorarle y exigirle, y decirle, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede aquello? Y Dios simplemente podría decirnos, ¿y por qué no? ¿Qué tenemos nosotros que nos haga distintos, nos haga diferentes? Sin embargo, Dios todo lo que hace, lo hace basado en su amor y en su misericordia. Y sabe perfectamente lo que nos conviene y lo que no. Solo que nosotros estamos ciegos a esa voluntad de Dios. Estamos ciegos porque solamente queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Nos volvemos unos niños caprichosos que no escuchamos la voz de nuestros padres. Y por eso entonces tenemos malos resultados, por eso nos estancamos en nuestra vida, por eso no avanzamos. Dios nos dice en esta mañana, es importante asumir un compromiso, es importante ser personas humildes, empezar de cero, no dejarnos dominar por las personas con palabras necias, pero sobre todo entender que es Dios el que nos fortalece, que es Dios el que nos da importancia. Por eso debemos consultarle siempre y debemos también obedecerlo. De esta manera dejaremos ese acomodamiento, de esta manera dejaremos estar estancados en nuestra vida y vamos a ver entonces cómo nuestros planes, cómo nuestros proyectos, cómo nuestra propia familia y nuestra propia vida avanzan y avanzan hacia ese camino correcto, avanzan hacia esa meta, avanzan hacia la cima que Dios nos ofrece. Recuerden que Dios es el que pelea por nosotros, Dios es el que se encarga de nuestras batallas. Él pelea de manera sobrenatural por nosotros, pero nos deja para que nosotros hagamos también nuestra parte, seamos personas de compromiso y que cambiemos también nuestra actitud. Si queremos avanzar, entonces debemos saber que tomados de la mano de Dios, todo es posible. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir en esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de educación bíblica, que todos estos materiales están disponibles para que cada vez el Evangelio del Señor siga creciendo. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves, los días domingos nuestro culto y los días lunes nuestra escuela de liderazgo. Dios los bendiga grandemente, que tengan un feliz día.